Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Durante la década de los años 90 y comienzos de los años 2000, Colombia atravesó uno de los momentos más difíciles de su conflicto armado. En muchas regiones del país, la presencia de grupos guerrilleros generó una fuerte sensación de inseguridad y una crisis de confianza en el Estado. Frente a esta situación, las fuerzas militares comenzaron a medir sus resultados, principalmente por el número de bajas en combate, es decir, por la cantidad de supuestos integrantes de grupos armados muertos. Poco a poco, demostrar resultados militares se convirtió en una prioridad, generando presiones e incentivos dentro de algunas instituciones. Sin embargo, esta necesidad de mostrar victoria terminó desencadenando una de las violaciones más grandes y graves a los derechos humanos en la historia reciente de Colombia, los llamados falsos positivos. Casos en los que las personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. A continuación, explicaremos cómo ocurrió esta práctica, quiénes fueron las víctimas y cuál ha sido el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, en la búsqueda de la verdad y justicia. Los falsos positivos fueron asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, principalmente miembros del ejército, que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. La dinámica seguía un patrón repetido. Muchas de las víctimas eran jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, desempleados, campesinos, habitantes de barrios pobres o personas con dificultades económicas. Algunas eran contactadas mediante falsas ofertas de trabajo en otras ciudades. Les prometían empleo en fincas, seguridad privada o construcción. Una vez aceptaban, eran trasladadas lejos de sus hogares, donde eran asesinadas. Después vendría un proceso de legalización. Los cuerpos eran vestidos con prendas militares o armamento colocado artificialmente para simular un enfrentamiento armado. Armamento que, en estudios posteriores, sería comprobado como herramientas falsas incapaces de producir daño alguno. Estos elementos serían denominados como kits de legalización. Finalmente, las víctimas eran reportadas en informes oficiales como bajas legítimas de combate. Y ahí sale otra cosita más del caso de William. Ella me muestra unas fotos porque yo me le presento como la esposa de la víctima. Y ella me responde, ¿usted no sabía a qué se dedicaba su esposo? Su esposo fue dado de baja porque estaba cobrando una extorsión. Y me muestra unas fotos donde él tiene un camuflado viejo y un revólver mojoso que yo creo que ni disparaba. Como yo no había ido al cementerio a ver el cuerpo, pues no le pude replicar esas fotos. Pero vaya que cuando yo voy al cementerio hasta las 2 de la tarde que me permitieron ingreso o nos permitieron ingreso, él estaba con la ropa que había salido. Esta dinámica extrajudicial estaría en su epítome entre los años 2002 y 2010. Durante estos años, los casos fueron presentados ante la opinión pública como éxitos militares. Sin embargo, las denuncias de las familias y organizaciones de los derechos humanos permitieron descubrir aquel patrón criminal. Ante este llamado civil, el 12 de julio de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el macrocaso 03 para investigar estos hechos. Gracias a esta búsqueda institucional de la verdad, hasta el 28 de abril de 2026 han sido registradas 7.837 víctimas confirmadas. Dentro de este proceso se estudian 6 subcasos territoriales que buscan analizar el desarrollo de estos crímenes estatales en las zonas de lapsus temporales, mayormente afectadas por esta práctica, siendo estos las regiones del Casanare, Huila, Antioquia, entre los años 2002, 2003, 2004 y 2007. Tadeiba, norte de Santander y la costa del Caribe entre los años 2002, 2005, 2004 a 2006. Los falsos positivos constituyeron en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En primer lugar, se vulneró el derecho fundamental a la vida. Las víctimas fueron ejecutadas sin un juicio alguno y fuera del marco legal, y bajo total indefensión. También se violó el derecho a la dignidad humana, pues los cuerpos fueron manipulados y utilizados para construir una narrativa falsa. Muchas familias tuvieron que soportar el ver cómo sus hijos eran señalados públicamente como guerrilleros, incluso después de muertos. Además, hubo desapariciones forzadas, torturas y un encubrimiento institucional. Todos estos actos no solo afectaron a las víctimas, sino a sus familias y comunidades.
Desde el derecho internacional humanitario, estas ejecuciones constituyen una infracción grave porque los civiles protegidos fueron convertidos falsamente en objetivos militares. Estas acciones violan principios fundamentales del DIH, como el principio de distinción que obliga a diferenciar a la población civil del combatiente, al principio de humanidad que limita los medios y métodos para la guerra para evitar sufrimientos innecesarios. El Estado, que tenía la obligación de proteger a los civiles y a la población, terminó atacándola. Por estos hechos no puede entenderse como errores aislados, mientras que la JEP ha señalado que existió un patrón sistemático incentivado por la presión de mostrar resultados militares. Frente a esta realidad, la Jurisdicción Especial para la Paz cumple una función fundamental dentro del sistema de justicia transicional colombiano. La JEP busca esclarecer la verdad de lo ocurrido mediante investigaciones y espacios de diálogo con los comparecientes, es decir, con los responsables que reconocen su participación en estos crímenes. A diferencia de una justicia enfocada únicamente en el castigo, la JEP propone una justicia restaurativa. Esto significa el desarrollo de un proceso donde las víctimas constituyen un eje central. Conocer la verdad, reconocer el daño causado, garantizar reparación y asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. Hablar de los falsos positivos no es abrir heridas innecesarias, es reconocer a las víctimas, dignificar su memoria y comprender que ningún objetivo militar puede justificar la violación de los derechos humanos, porque solo a través de la verdad, la justicia y la memoria es posible construir una paz duradera. Las audiencias permiten escuchar testimonios, reconstruir patrones y entender cómo fue posible que esta práctica ocurriera durante años. En paralelo, abren la posibilidad del reconocimiento de responsabilidad y, en algunos casos, del perdón. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío.